es extenso también, como gastroenterología más o menos, tal vez un poquito más complicado que gastroenterología, ¿no? Pero no es difícil, cuestión de entender nomás a los mecanismos que hay en el sistema endocrino, ¿no? Entonces, tienen que ver obviamente fisiología, anatomía, para comprender bien, ¿no? Si no, vamos a estar como el primer parcial. ¿Qué es el sistema endocrino? A ver, ¿quién me puede definir el sistema endocrino? A ver, María José. A ver, ¿cómo se definiría el sistema endocrino? ¿Qué es sistema? Conjunto de órganos. Conjunto de órganos, Sí. tejidos, etc. Es varios, un conjunto de órganos. El sistema cardiovascular, está compuesto por el corazón, los vasos sanguíneos, varios órganos. El sistema es un conjunto de órganos. Y endocrino tiene que ver con las glándulas de secreción interna. ¿Eso que secretan qué? Secretan hormonas. Entonces, órganos de las glándulas de secreción interna y de las hormonas, de las funciones de estas hormonas. Las glándulas pueden ser endócrinas, pueden ser exócrinas, no, pueden ser mixtas. A ver, una glándula endócrina pura, ¿cuál sería? Ordenadas. ¿Qué secretan? Cortisol, aldosterona y las catecolaminas también. Catecolaminas, falta. Está hormonas sexuales secundarias también. Pero es endócrina pura, ¿no es cierto? Sí. Una exócrina, ¿cuál sería? Pura. Pura. Significa una glándula exócrina. Las glándulas salivales. Secretan saliva, ¿no? Hacia la boca. Una glándula exócrina. Y hay también glándulas mixtas, que son endócrinas y exócrinas. Por ejemplo, una glándula mixta, páncreas. En su porción endócrina secreta Insulina, calor. carbón. Y en la parte exócrina, enzima pancreática. Bien. El sistema endocrino tiene que ver entonces con las glándulas endócrinas, ¿no? Aquí tenemos las glándulas endócrinas, de arriba para abajo, tálamo, tiroides, paratiroides, ¿no? Tiene funciones, el sistema endocrino tiene múltiples funciones. Cualquier función, acción del organismo que pensemos, seguramente está controlado, está regulado por un sistema endocrino, una hormona, que junto con el otro sistema, que es el sistema nervioso, controla prácticamente la totalidad de las funciones orgánicas. Entonces, el sistema endocrino y el sistema nervioso están
íntimamente interrelacionados, ¿no? Uno con otro. Tienen una acción conjunta y incluso es casi difícil diferenciar cuál es endócrino y cuál es nervioso, anatómicamente como funcionalmente, ¿no? Es difícil distinguir hasta dónde es endocrino, hasta dónde es sistema nervioso, ¿no? La principal glándula del sistema endocrino, ¿cuál es? La hipófisis, ¿no es cierto? Es la que controla gran parte de las otras glándulas. La hipófisis es una estructura del sistema nervioso, ¿no? En el sistema nervioso realmente. Entonces, están intrínsecamente relacionados el sistema endocrino y el sistema nervioso. Entonces es difícil distinguir, como decía antes, hasta dónde es endocrino, hasta dónde es nervioso, tanto anatómicamente como funcionalmente. El sistema endocrino, ya didácticamente, ¿no es cierto?, podemos determinar su función del sistema endocrino al margen del sistema nervioso. Tiene que ver con varios aspectos del desarrollo del organismo, ¿no?, y de las funciones orgánicas. Vean, tiene que ver con el metabolismo intermediario, tiene que ver con el metabolismo de las proteínas, hidratos de carbono, grasas, regulado por el sistema endocrino. Tiene que ver con la reproducción, los ciclos menstruales. Las mujeres están reguladas por la hormona, el desarrollo de los caracteres sexuales está producido por las hormonas sexuales, la testosterona en los hombres, los jóvenes en las mujeres. Entonces, vean, tiene que ver el metabolismo óseo, el crecimiento, tiene que ver con la hormona del crecimiento, que regula el desarrollo, el crecimiento de prácticamente todos los órganos. Múltiples funciones del organismo están reguladas por el sistema endocrino. ¿Qué tenemos que evaluar? ¿Qué tenemos que conocer sobre la endocrinología? Las glándulas endócrinas, obviamente, ¿no? Las glándulas endócrinas, la secreción de estas glándulas, que son hormonas específicas, ¿no? Una glándula secreta una, dos o más hormonas, puede secretar, ¿no?, el miembro de la glándula. Tenemos que estudiar la acción de estas hormonas, cómo actúan, dónde actúan, todo aquello. Y también cómo se regula el sistema endocrino. Es un sistema complejo. La cantidad hormonal se mide en qué? No se mide en miligramos, no se mide en kilogramos, en gramos en algunas ocasiones. Son cantidades pequeñas, ¿no?, infinitamente pequeñas. Un microgramo es una cantidad pequeñísima que no podemos imaginarnos cuán pequeñita es la cantidad. Esas son las cantidades hormonales habitualmente, microgramos, en otras circunstancias, ¿no? Son cantidades muy pequeñas, vean ustedes, que regulan todo el organismo. Y están dentro de parámetros bien estrechos, ¿no? Esa cantidad está dentro de parámetros sumamente estrechos, que si se sale hacia arriba o hacia abajo vamos a tener un trastorno hormonal y vamos a tener consecuencias como las enfermedades inmunológicas. Entonces el sistema de regulación es sumamente delicado, ¿no?, para mantener las cantidades hormonales dentro de esos parámetros estrechos de normalidad. Entonces hay que ver cómo se regula. ¿Cómo evaluamos la función del sistema endocrino? ¿O cómo evaluamos los
trastornos del sentido lógico, cómo pueden llegar al diagnóstico de estas patologías. Entonces, midiendo las cantidades o concentraciones de las hormonas, ¿no? No se pueden medir actualmente en los laboratorios, pueden medir la concentración de todas las hormonas, ¿no? Y así determinar si tienen un exceso o un déficit. Y de la misma manera, casi todos los trastornos del sistema endocrino pueden tratarse de forma eficaz. Si hay deficiencia hormonal, hay reemplazo hormonal para cualquiera de los trastornos que se persiguen. Pues habitualmente, reemplazo hormonal, exógeno, ¿no? O si hay un exceso de hormonas, habitualmente es producido por tumores, ¿no? La mayor parte son adenomas, son tumores de niño, que secretan mayor cantidad de hormonas. Entonces, el tratamiento en este caso suele ser la exédesis del tumor, ¿cierto? Y también hay tratamientos medicamentosos que pueden frenar, ¿no?, la secreción de hormonas. Entonces, puede ser medicamentoso o puede ser quirúrgico el tratamiento cuando hay exceso hormonal. Bien, entonces el ámbito de la endocrinología se refiere al estudio de las glándulas y de las hormonas que estas glándulas producen, ¿no? Eso se refiere a la endocrinología, el estudio de las glándulas y de sus diferentes hormonas. El concepto lo introdujo Starling, ¿no? El concepto antiguo, digamos, primario, de endocrino. ¿A qué se refiere endocrino? Ahí hablamos del término de hormona, ¿no? ¿Qué es hormona? Significa, o el nombre que se le dio es poner en movimiento, ¿cierto? Eso significa hormona, poner en movimiento. Se refiere a que se secreta un compuesto, una hormona, en un determinado órgano, y este es transportado a través de la sangre hasta el órgano blanco, que es un lugar distante al de la glándula donde se secreta, ¿no? Y en el órgano blanco va a ejercer una acción para promover la secreción de un compuesto, etcétera, etcétera. Por eso se decía poner en movimiento, ¿no? Secretar en un lugar, transportar en el torrente sanguíneo y ejercer la acción o función en un órgano distante, ¿no? Es el concepto tradicional, digamos, de endocrino, de hormona. Pero ya después vamos a ver que no es la única manera de expresarse del sistema endocrino, ¿no? Hay hormonas que no se secretan y que tienen acción en la misma célula, o que tienen acción en la célula vecina sin necesidad de viajar por el torrente sanguíneo. Entonces, este concepto antiguo ya ha quedado pequeño en relación a los avances que se han visto después, ¿no? Y las otras formas que hay de expresarse de las hormonas. Bien, además de las hormonas como las conocemos, cortisol, hormona de crecimiento, prolactina, etcétera, hay otras sustancias, ¿no? Como las citocinas, los factores de crecimiento, que también son hormonas, ¿no? Entonces, no en el sentido tradicional de estas otras, pero son hormonas, ¿no? Entonces se ha ampliado más el campo de la endocrinología en ese sentido. La hipófisis es una glándula importante, ¿no es cierto? Está en el nivel superior, digamos, del sistema endocrino y controla diversas otras glándulas en la periferia del organismo, ¿no? Pero aún así la hipófisis tiene una regulación también, desde arriba es
aunque la hipófisis regula las glándulas hacia abajo, hacia arriba la hipófisis está regulada también por otras hormonas que son los factores reguladores hipotalámicos. En el hipotálamo se secretan diversos factores reguladores, uno para cada una de las hormonas de la hipófisis. Entonces no es la hipófisis la glándula superior al final, más arriba está el hipotálamo. El hipotálamo regula a las hormonas hipofisiales. Y aún todavía el hipotálamo es regulado desde más arriba. Incluso la corteza cerebral tiene alguna presión, alguna regulación sobre el sistema endócrino, sobre el hipotálamo. Entonces se ha ido descubriendo poco a poco, ¿no? Antes se pensaba que la hipófisis era la glándula comandante del sistema, ¿no? Pero ya sabemos ahora que no es así, ¿no? Incluso el sistema nervioso periférico, vean ustedes, regula la producción de las hormonas, ¿no? En algunas glándulas, por ejemplo en la médula suprarrenal o en el páncreas, a través del sistema nervioso periférico. El sistema inmunitario también tiene relación con el sistema endócrino. Bien. ¿Qué acciones realizan las hormonas? Como ejemplo, mantenimiento de la presión arterial. ¿Cómo se mantiene la presión arterial? No es una glándula, no es una hormona nomás que regula la presión arterial, ¿no? La presión arterial es una función y está regulada por múltiples glándulas, por múltiples hormonas. Por ejemplo, a ver qué hormonas regulan la presión arterial. ¿Cuál? Angiotensina. Ah, pues ¿qué? Angiotensina. Angiotensina, ¿qué hace la angiotensina? Y además que la angiotensina, el sistema, ¿no? Se dice angiotensina aldosterona, ¿no es cierto? Y angiotensina, angiotensina aldosterona, ya son tres sustancias que están interviniendo. ¿No? ¿Qué otra hormona? ¿Qué hace la aldosterona? Tiene eso reduce volumen y aumenta la presión arterial. La angiotensina tiene acción vasopresora también, ¿cierto? ¿Qué más? ¿Qué otras hormonas más? El péptido natriurético auricular ¿Qué hace? aumenta la depresión de agua para reducir la presión. ¿Qué más? La adrenalina, ¿no es cierto? Las catecolaminas. ¿Qué hacen las catecolaminas? Producen vasoconstricción, pero también producen aumento de la frecuencia cardíaca, aumento de la fuerza de contracción, y eso también incrementa la presión arterial. ¿Cierto? Bien, vean, hay varias hormonas que cumplen una misma función para mantener la presión arterial. Ahora tiene que ver con el volumen intravascular, la resistencia periférica, etcétera, etcétera. ¿No? Vean, hay otros vasoactivos aún, ¿no? Endotelinos, ionídricos, etcétera, etcétera. La cantidad de hormonas que intervienen en la regulación de la presión arterial. Todas tienen que trabajar coordinadamente, ¿no? Para mantener la presión arterial dentro de sus rangos de normalidad. La alteración en cualquiera de ellas puede dar trastorno anterior de la presión arterial. Bien. En cuanto a la naturaleza de las hormonas, vean esta clasificación. Tenemos 5 grupos de hormonas derivadas de los aminoácidos: la dopamina, catecolamina, la tyrosina o TSH,
neuropéptidos pequeños, están las hormonas, las grandes proteínas, esta es la más importante, el ejemplo de gran proteína grande es la insulina, ¿no? Es una proteína grande, pero está también la utilizante y la paracolmona. Luego tenemos las hormonas esteroideas, que son otro grupo, ¿no es cierto? Las hormonas esteroideas derivadas del colesterol, de las grasas, ¿no? Cortisol, los estrógenos, principalmente. Entonces, un grupo importante de hormonas. Y finalmente los derivados de las vitaminas, la vitamina A, la vitamina D, también son hormonas, como ustedes, ¿no? Entonces, 5 grupos de hormonas de acuerdo a su naturaleza. La estructura proteica, los esteroides, vitaminas, ácidos grasos. De todos modos, el primer tema de práctica de endocrinología es para revisar la naturaleza y la acción de las hormonas. Vamos a echar con más calma ustedes esto en la práctica. ¿Dónde actúan las hormonas? ¿A través de quién actúan las hormonas? ¿En el órgano blanco o en la célula? A través de los receptores, ¿no es cierto? Cada hormona tiene un receptor específico. Solamente actúa ahí. Y ese receptor solamente actúa en respuesta al estímulo de esa hormona. Es específico. Hormona y su receptor. Hay miles de receptores, ¿no? Pero solo que responden a su hormona específica. Entonces, vean, los receptores pueden ser de dos tipos, ¿verdad? Por la ubicación en la célula. Tenemos el grupo 1, que son las hormonas que se fijan a receptores intracelulares. El receptor está dentro de la célula. La hormona tiene que atravesar la membrana celular para llegar a su receptor y estimular. ¿Qué hormonas tienen receptores intracelulares? Veamos, andrógenos, los estrógenos, glucomineralocorticoides y hormonas tiroideas. O sea, las hormonas derivadas del colesterol, ¿no es cierto? Sí. Esas hormonas tienen receptores intracelulares. Entonces, estas tienen que atravesar la membrana celular. Pueden atravesar porque la membrana celular es una capa, es una bicapa lipídica, ¿no es cierto? Entonces, como son hormonas solubles en grasa, pueden atravesar la membrana celular, por eso tienen receptores intracelulares. En cambio, las del grupo 2 son hormonas que tienen sus receptores en la membrana de la célula. Los receptores tienen que llegar a la membrana de la célula y se unen ahí al receptor. Los receptores están en la membrana. Estas hormonas son hormonas hidrosolubles. No pueden atravesar la membrana celular. Son hormonas grandes también, que no pueden atravesar por el tamaño a la membrana celular. Los receptores están en la superficie de la célula. Así está diseñado, ¿no es cierto? En cuanto a las funciones que hemos mencionado, una de las funciones que se ocupa es la reproducción. Desde la regulación de la gametogénesis, control anatómico, funcional, comportamiento, las hormonas sexuales, ¿no es cierto? Tiene que ver con el desarrollo de los caracteres sexuales, de los primarios, secundarios, hasta el comportamiento, ¿no es cierto? Regula el hombre, la mujer, está regulado por las hormonas sexuales, ¿no? Y más obviamente los caracteres sexuales, obviamente. Entonces tiene que ver con la reproducción. Crecimiento y desarrollo. Una de las funciones igual
importante es que requieren la participación de múltiples cantidades de hormonas, como el metabolismo intestinal, crecimiento, el desarrollo, etcétera, etcétera. El mantenimiento de la homeostasis, lo hemos mencionado, por ejemplo, la presión arterial o el equilibrio hidroelectrolítico, dependiendo, ¿no? Entonces igual, las hormonas están encargadas de eso. Entonces vean tres grandes funciones que regula el sistema endócrino. Espero que lo comprenden todo prácticamente, ¿cierto? Entonces, ¿qué tipo de interacciones hay entre las hormonas? Una célula endocrina de un órgano endocrino puede secretar varias hormonas. Ya, por ejemplo, en la glándula hipófisis o pituitaria, ¿cierto? Se secretan en total ¿cuántas hormonas? En la parte anterior, ¿cuántas hormonas? 6 hormonas, ¿no? En el lóbulo posterior, 2 hormonas. El lóbulo intermedio, ¿se secreta o no? ¿Qué se secreta? Vamos a ver 9 hormonas en total, pero no hay 9 tipos celulares en la hipófisis, ¿no es cierto? Hay 5 o más tipos celulares. Entonces, una sola célula secreta varios tipos de hormonas en algunas ocasiones. ¿Ya? Una sola hormona puede tener distintas acciones. Una sola hormona puede tener varias acciones, varias funciones. Por ejemplo, la testosterona. ¿Qué hace la testosterona? Promueve el desarrollo de carácter sexual, macho, secundario, terciario. ¿Qué más hace la testosterona? El desarrollo de los espermatozoides, la maduración de los espermatozoides, ¿no es cierto? Es otra función. ¿Qué más hace? Estimula la médula ósea, por ejemplo, para formar glóbulos rojos, ¿no es cierto? Por eso que el hombre tiene un poquito más alto que la mujer, por la testosterona, es estimulante de la médula ósea. Entonces, una hormona puede tener distintas acciones, o puede tener una sola, ¿no es cierto? No una sola, pero puede tener varias acciones. Como una célula puede secretar una sola hormona, pero hay algunas que secretan más de una. Una función puede estar mantenida por una sola hormona, puede estar mantenida por múltiples hormonas. Hemos hablado de la presión arterial, ¿no es cierto? O el mantenimiento de la glucosa plasmática, no solamente acción de la insulina, ¿no es cierto? Y otras hormonas intervienen en la regulación de la glucosa. ¿Qué hace la insulina? Mete la glucosa. Promueve el ingreso de la glucosa, ¿no? A la célula. Es hipoglicemiante. Esto es mayor insulina para la glucosa. Pero hay otras glándulas que regulan la glucosa. Si solo tuviera la insulina, andarían con hipoglicemia permanentemente, ¿no es cierto? ¿Qué otras hormonas regulan la glucosa plasmática? Hay hormonas contrarreguladoras, ¿no es cierto? ¿Cuáles son? La principal es el glucagón. ¿Qué hace el glucagón? Es enseñanza. Sí. Pero también hay otras hormonas glicemiantes, como cuáles. El cortisol, la hormona de crecimiento, y adrenalina igual influye. Las catecolaminas, ¿no es cierto? Sí. Entonces, entre todas
insulina y las otras mantienen la glicemia dentro de parámetros normales. Entonces hay mucha insulina, hay hiperglicemia, se secreta más insulina para bajar la glucosa. Si la glucosa está muy baja, se inhibe la secreción de insulina, se promueve mayor secreción de glucagón y de las otras hormonas para elevar la glicemia, ¿no es cierto? Y de esa manera se mantiene la glicemia dentro de parámetros normales. Entonces, una función es mantenida por varias hormonas. Habitualmente es así, ¿no? Porque si dependiera de una sola hormona, fuera difícil la regulación. No se podría regular. Tienen que haber varias hormonas que regulen. Los mecanismos de acción, entonces lo que mencionaba, las hormonas proteicas. Son moléculas de gran tamaño, se unen a receptores de membrana, ¿no? Y las hormonas en realidad, ¿dónde tienen que llegar para hacer su acción? Al núcleo, ¿no es cierto? Sí. Al núcleo de la célula. Ahí, para promover, por ejemplo, la secreción de la proteína. Tiene que estar ahí, al ADN, ¿no? Entonces, si no entra la hormona a la célula, se une a un receptor en la membrana y esta información tiene que ser llevada hasta el núcleo. ¿Por quién? Por un segundo mensajero. Aquí un segundo mensajero que va a llevar la información al núcleo. Es un ejemplo. Ustedes no tienen que revisar esto, todo esto en la práctica. No vamos a detener con eso. ¿No? Son hormonas esteroideas. Ustedes vean, tienen sus receptores dentro del citoplasma. No son en la membrana. La hormona entra hasta el citoplasma. ¿Cómo se secreta la hormona? No tienen un ritmo de secreción las hormonas. Se llama la secreción pulsante, por pulso. Se secreta por pulso. No puede secretarse de manera continua una hormona, ¿no es cierto? Imagínense si la insulina se secreta de manera continua, tuviéramos hipoglicemia y nos volvemos por hipoglicemia. Entonces, tiene una secreción que alcanza un pico, ¿no? Y cuando ya la glicemia ha llegado a un nivel inferior, deja de secretarse, ¿no es cierto? Disminuye la secreción, porque si no, se produciría una hipoglicemia. Entonces, todas las hormonas se secretan así por picos. El pico de secreción, el nivel más elevado de secreción de la hormona, y disminuye hasta el nivel más bajo, que se llama el valle o nadir, ¿ya? Para nuevamente iniciar otro pico de secreción. Y así normalmente las hormonas se secretan por picos de manera pulsante. Lo que varía es la cantidad de hormona y la frecuencia de la secreción. Habitualmente dura segundos, ¿no? Entre pico y pico hay un tiempo de segundos de duración. En algunos casos es mayor, en algunos casos es hasta mensual, por ejemplo las hormonas sexuales para mantener la menstruación de las mujeres. Por cierto, estos picos duran un mes prácticamente, 28 días, ¿no? Entonces va a depender de la función que se está manteniendo, ¿no? Entonces vean, esto es importante, ¿ya? Se secreta por picos. Y habitualmente tienen un ritmo circadiano las hormonas. Un ritmo circadiano o intrameral. Por ejemplo, el cortisol. ¿Ya? Se secreta la mayor cantidad, el pico de secreción del cortisol es en horas de la mañana. Es un pico.
está a las 8 de la mañana. Es cuanto mayor cantidad de cortisol se secreta. Y en la noche, vean, disminuye la secreción de cortisol. Entonces este es el ritmo circadiano del cortisol. Esto es importante saber, ¿cierto? Porque yo quiero evaluar la cantidad de cortisol de una persona, ¿dónde le voy a tomar la muestra? Aquí, ¿no es cierto? Donde está el mayor pico para saber la mayor cantidad de cortisol. Si le tomo a la tarde, a las 3, 4 de la tarde, me va a dar un nivel falso, ¿no es cierto? Entonces, para eso es importante conocer el ritmo circadiano. O para hacer el tratamiento, ya les he dicho antes que cuando damos glucocorticoides tenemos que dar la mayor dosis en la mañana. Hemos dicho 2 tercios de la dosis en la mañana y 1 tercio de la dosis en la tarde, para tratar de simular el ritmo normal del cortisol, ¿cierto? Ya les he mencionado que si damos el cortisol dosis grandes en la noche, tiene mayor efectos adversos, sobre todo cuadros de psicosis, ¿no? Por esto, ¿cierto? Tenemos que tratar de respetar el ritmo de secreción de la hormona. ¿Cómo se regula el sistema endócrino? Aquí tenemos la hipófisis, tenemos las glándulas periféricas, las tiroides, las suprarrenales, las gónadas, el hueso, el hígado, ¿no? Y arriba de la tiroides, de la hipófisis, está el hipotálamo, ¿no? Entonces, el sistema nervioso central, hipotálamo, hipófisis y los órganos blancos, órganos periféricos, ¿ya? Tiroides, suprarrenales, gónadas principalmente, ¿ya? Entonces hay una regulación de arriba hacia abajo, ¿no? El hipotálamo regula y controla la hipófisis, y la hipófisis regula y controla a los órganos blancos. ¿Cómo? Estimulando, ¿no es cierto? El hipotálamo secreta factores hipotalámicos para estimular a las hormonas hipotalámicas. Se secretan las hormonas hipofisiarias y estas van a estimular a las glándulas periféricas. El hipotálamo, hipófisis, órganos periféricos. En el hipotálamo, por ejemplo, se libera el factor liberador de corticotrofina, que va a estimular a la hipófisis a secretar ACTH o adrenocorticotrofina. Y esta adrenocorticotrofina va a estimular a las suprarrenales a secretar cortisol. Ese es el mecanismo de regulación de arriba hacia abajo. Para la tiroides lo mismo, ¿no es cierto? El hipotálamo secreta factor liberador de tirotrofina, la hipófisis secreta tirotrofina que va a estimular a la tiroides a secretar hormonas T3 y T4. Entonces para cada una de ellas es lo mismo. Para las gónadas tenemos la folículo estimulante y luteinizante, tanto en el hombre como en la mujer, ¿no es cierto? Que estimulan a las gónadas. En el caso de los varones, van a estimular la secreción de testosterona. En el caso de las mujeres, estrógeno y progesterona. Hormona del crecimiento, factor liberador de hormona del crecimiento en el hipotálamo, hormona de crecimiento en la hipófisis, que estimula al hígado. El hígado va a secretar factor similar de crecimiento como la insulina, ¿no?
estimulación de arriba hacia abajo. Lo mismo, ¿no? Pero el mecanismo de regulación no solamente sería un mecanismo de retroalimentación positivo, ¿no es cierto? Positivo, está estimulando de arriba hacia abajo a secretar hormonas. Entonces, por esta acción, estas hormonas secretan las hormonas correspondientes, pero no pueden estar secretándose permanentemente, se tiene que frenar el sistema, ¿no? Se tiene que frenar y dejar de secretar cuando llegan a un umbral. ¿Cómo se frena esa secreción? ¿Cómo deja de estimularse? A través del sistema de retroalimentación negativo. Es de abajo hacia arriba, ¿no? Entonces, vean, el sistema positivo viene de arriba hacia abajo, estimula a que estas glándulas secreten sus hormonas. Cuando estas hormonas ya han alcanzado el umbral, van a actuar sobre la hipófisis y sobre el hipotálamo, estas mismas hormonas, inhibiendo su secreción. Ese es el mecanismo de retroalimentación negativo. Entonces inhibe la secreción de las hormonas y disminuye la cantidad de estas hormonas hasta que alcanzan un nivel crítico. Nuevamente el sistema se pone en movimiento de arriba hacia abajo para aumentar la cantidad de hormonas. Alcanza el nivel umbral y se inhibe nuevamente el sistema. Por eso es un pico, ¿no es cierto? Pulsante. Se estimula, se detiene, se estimula, se frena, se estimula, se frena. ¿Se entiende eso, no? Sí. No se entiende. Entonces, retroalimentación positiva de arriba hacia abajo, retroalimentación negativa de abajo hacia arriba. Hay una vía corta y hay una vía larga, miren ustedes. Vía corta hacia la hipófisis, vía larga hasta el hipotálamo. Dos niveles se frenan, en la hipófisis y en el hipotálamo. Entonces una vía corta está más cerca y la vía larga está más arriba, ¿no? Entonces ahí es los dos vías. Las hormonas, vean, son auténticos mensajeros químicos. Ponen en movimiento, en otro ciclo, acción visitando. ¿No? Ese es el concepto antiguo, clásico, ¿no? De la hormona y la diana, el órgano diana, ¿no es cierto? Va a actuar al órgano diana. Pero ya hemos dicho, hay una acción parácrina o paracrinia. Una hormona tiene acción sobre paracrinia, sobre células o tejidos vecinos, con continuidad, sin necesidad de viajar a un lugar distante. ¿Ya? Cuando actúa sobre células vecinas o tejidos vecinos se denomina paracrinia. ¿Algún ejemplo de eso? Me van a averiguar. La hormona tiroidea. Paracrinia. La hormona Incluso las hormonas pueden actuar en la misma célula, el mismo tejido productor de la hormona, sin salir siquiera a una célula vecina. A eso se denomina autocrinia, dentro del mismo tejido o dentro de la misma célula. Igual me van a averiguar en qué caso. ¿No sería la hormona tiroidea, doctor? Pues si no estoy mal. ¿Cuál hormona tiroidea? La glándula tiroidea, digamos. Es, si no me equivoco, de acción. Igual secreta dos hormonas, ¿no? Sí. La T3 y la T4. Sí. Pero estas hormonas pasan a la circulación y van a actuar en todo el organismo. Ok.
averiguar. Sobre glándulas exócrinas. La hormona puede actuar sobre una glándula exócrina, ¿ya? Exocrina. Y finalmente, vean, incluso pueden actuar sobre organismos ajenos, sobre otros organismos, siendo transportadas a través del medio ambiente. Eso se denomina ferocrinia. Las feromonas, ¿no es cierto? Los animales cuando están en celo, ¿no es cierto? Las hembras secretan feromonas y el macho va a captarlas a través del medio ambiente. Vean ustedes cómo actúan incluso en otros organismos, como ferocrinia, ¿no? Entonces van a averiguar ejemplos de casos de estas acciones. En cuanto a la regulación, ya puede ser directa, de un nivel superior a otro nivel inferior. Hipotálamo, hipófisis. La hipófisis tiene tres lóbulos: lóbulo anterior o adenohipófisis, el lóbulo posterior o neurohipófisis, y el lóbulo intermedio, parte intermedia. Es diferente la relación de la adenohipófisis con el hipotálamo a la relación de la neurohipófisis con el hipotálamo. Esta es la adenohipófisis. Aquí están las 6 hormonas que hemos mencionado, ¿no es cierto? ¿Cómo se relaciona? Se secretan los factores liberadores en el hipotálamo y cómo llegan a la adenohipófisis. Esos factores, estas hormonas, ¿cómo llegan hasta la adenohipófisis? Por vía sanguínea. ¿Qué vía sanguínea? El sistema porta, ¿no? El sistema porta hipotálamo hipofisial. Hay una circulación propia entre el hipotálamo y la hipófisis, es el sistema porta, que transporta los factores liberadores hacia la adenohipófisis. Si pasara a la circulación general, son de cantidades pequeñísimas, ¿no? Se dividiría, esa pequeña cantidad de hormonas se dividiría en todo el torrente sanguíneo. Se necesitarían mayores cantidades de hormonas para que lleguen a estimular a la adenohipófisis. En cambio, al haber un sistema porta, se concentra, esa pequeña cantidad de hormonas se concentra en el sistema porta y llega directamente a la adenohipófisis. No necesita grandes cantidades, pequeñas cantidades en una circulación más pequeñita. ¿Ya? En cambio, la neurohipófisis, ¿cómo es el estímulo? Miren, la neurohipófisis no es más que la prolongación de las neuronas del hipotálamo, de los axones de las neuronas del hipotálamo. Aquí están los cuerpos de las neuronas y sus axones llegan hasta la neurohipófisis. O sea, es directamente el sistema nervioso que son secretadas a este nivel. No es una circulación sanguínea ni el sistema porta, nada de eso. La prolongación del sistema nervioso. ¿Ya? Pues es diferente, ¿no? La retroalimentación ya lo mencionamos, una glándula negativa, ¿no? A nivel inferior a un nivel superior. Digamos visto. Retroalimentación negativa vía larga. Retroalimentación vía corta. De la hipófisis al hipotálamo, nada más. Vía corta.
para cada una de las hormonas, ¿no? Son las liberadoras del hipotálamo, donde actúan, que estimulan, que secretan. En el lóbulo anterior de la hipófisis tenemos 6. Cada una con su acción. Esto es ya tienen ustedes que saber de memoria. El lóbulo medio de la misma estimulante, que en los humanos está atrofiado, ¿no es cierto? El lóbulo intermedio está atrofiado, entonces prácticamente no tiene acción en el humano. Pero en algunos animales, por ejemplo, el camaleón, el pulpo, casi todo su cerebro es lóbulo intermedio, ¿cierto? Por eso depende de su sobrevivencia. Cambian inmediatamente de color, ¿no es cierto? Los políticos ahora también desarrollamos un lóbulo intermedio, ¿verdad? Mira, partido como quisiera se van al otro, ¿no? El lóbulo posterior, la oxitocina, la vasopresina o la hormona antidiurética, ¿no? Entonces esas son las hormonas. Esta es de cada una de las hormonas, ¿no? Mecanismo de regulación, sistema de cada una de las hormonas. Bien, ahora, ¿cómo se producen, cómo se presentan las enfermedades endocrinológicas? Los mecanismos patológicos de las enfermedades. No hay mucho donde perderse, ¿no es cierto? Puede haber un exceso en la secreción de las hormonas. O sea, puede haber una hiperfunción, ¿no? Cuando hay exceso en la secreción es porque hay hiperfunción de la glándula, está secretando en mayor cantidad. Estamos hablando de hiperfunción. ¿En qué caso puede haber hiperfunción? Que se secrete mayor cantidad de hormonas. En procesos neoplásicos. Los más frecuentes son los benignos o adenomas. O sea, adenomas hipofisiarios u otros. Lo más frecuente adenoma hipofisiario. ¿Qué va a secretar? Prolactina. ¿Qué acción tiene la prolactina? Secreción de leche. Un paciente que no esté gestante, que no esté embarazada, tiene secreción de leche, puede ser, o hiperprolactinemia secundaria o adenoma de esposa. O no, también puede haber hiperprolactinemia con galactosea también. Los procesos neoplásicos, benignos o malignos también. Tumores malignos pueden secretar hormonas, vamos a tener exceso de diferentes hormonas. Secreción ectópica. Generalmente también tumores, por ejemplo un tumor en el pulmón, algún tipo de tumor pulmonar que secrete ACTH, por ejemplo, que sea totalmente funcional. ¿Ya? ¿Qué vamos a tener? Un síndrome de Cushing. Secundario a qué? A hipersecreción o ectópica por un cáncer de pulmón. Una cosa es que haya un tumor hipofisiario que secrete ACTH. Vamos a tener un síndrome de Cushing secundario a un adenoma hipofisiario. Pero si es ectópico, podemos tener un síndrome de Cushing secundario o ectópico a un tumor pulmonar. Entonces, en caso ectópico.
neoplasias endógenas múltiples, procesos autoinmunitarios, procesos autoinmunes. Por ejemplo, la enfermedad de Graves base 2 es una enfermedad autoinmune. Es un hipertiroidismo, ¿cierto? Hay exceso en la secreción de hormonas tiroideas. ¿Por qué hay exceso de hormonas tiroideas? Por un problema autoinmune. Ya cuando veamos vamos a ver solamente problema autoinmune que produce exceso de interrupción en el sistema inmune. Iatrogénico. Lo más frecuente, un Cushing iatrogénico, un paciente con artritis reumatoidea que toma de por vida glucocorticoides. Como efecto adverso, sí o sí va a desarrollar un síndrome de Cushing por el exceso de glucocorticoides. Iatrogénico. Procesos infecciosos inflamatorios, las tiroiditis, ya vamos a verlo. Todo esto vamos a ver, es lo que comprende la endocrinología, ¿no? Mutaciones en los receptores, trastornos genéticos en los receptores, también los vamos a mencionar. Lo contrario a hiperfunción, que las glándulas secreten menor cantidad de hormonas. Estamos hablando de hipofunción, ¿no? ¿En qué casos? Vean ustedes, problemas autoinmunitarios también. Tiroiditis de Hashimoto, formación de anticuerpos que van a destruir a las células tiroideas y al final la tiroides se atrofia y deja de producir hormonas tiroideas. Hipotiroidismo autoinmune. Procesos iatrogénicos también. Paciente que está recibiendo glucocorticoides por mucho tiempo, ¿no? Lo suspende de golpe, ¿qué va a tener como consecuencia? Una insuficiencia suprarrenal. ¿Por qué? Como había exceso de glucocorticoides, eso producía una retroalimentación negativa, por lo tanto las suprarrenales no están produciendo nada de cortisol, porque exógenamente se está administrando. Si retiro lo exógeno, el organismo queda sin cortisol y entra en insuficiencia suprarrenal. Más frecuente también. Infecciones que destruyan la glándula, lo más característico es el síndrome de Addison también, ¿no? La tuberculosis destruye las suprarrenales y el paciente hace una insuficiencia suprarrenal. Mutaciones hormonales, efectos enzimáticos ya son más raros, ¿no? Hemorragias o infartos de las suprarrenales o de la hipófisis. Síndrome de Sheehan han escuchado, ¿no? En el embarazo puerperio, ¿no es cierto? La hipófisis, ¿no? Una insuficiencia hipofisial grave, ¿no? Luego tenemos resistencia a las hormonas. Lo más característico que aquí la diabetes tipo 2, ¿no es cierto? En personas obesas hay resistencia a la acción de la insulina, un tipo de diabetes, con resistencia a las hormonas, otro mecanismo de la enfermedad. ¿Alguna pregunta?